Hola a todos, hoy es miércoles, 3 de junio de 2026, y nuestro querido amigo Robert Barnes está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Robert. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Nos alegra mucho tenerte otra vez, Robert. Quiero empezar por lo que ha pasado entre Irán y Estados Unidos. Anoche hubo un incendio. Tuvimos a estadounidenses atacando un petrolero iraní y luego a iraníes atacando a Estados Unidos. Dos países fueron atacados por fuerzas iraníes. Uno de ellos es Kuwait y el otro Bahrein. Parece que también alcanzaron algunos petroleros cerca de los Emiratos Árabes Unidos. Y lo que sabemos hasta ahora es que el aeropuerto internacional de Kuwait fue alcanzado, quizá por un interceptor Patriot, porque parece que el Patriot falló y golpeó el aeropuerto de Kuwait. Pero esto fue lo que dijo Donald Trump sobre lo ocurrido. Es un buen punto. Con este último ataque a Kuwait, sigue en pie el alto el fuego con Irán. Bueno, ya sabes, todo tiene una razón. Les golpeamos bastante fuerte la noche anterior y también anoche. Y cuando me lo explicaron dije, de acuerdo, hagámoslo. Pero ya les habíamos estado golpeando un poco duro. Así que hay una razón para ciertas cosas. Y normalmente hay una razón que a veces tiene sentido. Pero hicieron algo por eso. No fue gran cosa. Lo resolvimos enseguida, lo cortamos de raíz muy rápido, como hacemos con el mejor ejército del mundo. Porque tomamos como tags contundente por otro motivo. Así que están respondiendo. Y el otro punto que acabamos de conocer hace unos momentos es que según dijo la parte iraní, ellos habían atacado un buque de guerra estadounidense en el mar de Omán. Luego, el mando central de Estados Unidos dijo que eso no había ocurrido. Después, Irán publicó imágenes de los misiles que, según ellos, habían apuntado al buque estadounidense en el mar de Omán. Robert, viendo la situación en Oriente Medio, me da la impresión de que la actitud israelí está influyendo en lo que ocurre entre Irán y Estados Unidos. Lo hemos visto ya con lo que ha pasado entre Israel y Gaza, con los palestinos, y también entre Israel y el Líbano. Es de algún modo lo mismo que está ocurriendo ahora entre Irán y Estados Unidos. ¿Cómo ves tú lo que está pasando? I think that the Trump has been caught between escalation, stalemate, exit, and a deal from about day 5 of the war. That he realized that his grand plans of a quick collapse of the Iranian regime that couldn't wait for the U.S. to come flooding into the country and maybe bring back the son of the Shah or whomever else the former Iranian president, what makes the least sense, but who knows these days. Pero quién sabe hoy en día. Cuando eso no ocurrió, Trump entendió que necesitaba otro tipo de resultado, uno que la escalada militar difícilmente podría conseguir. Sin embargo, teme que lo comparen con Obama si ofrece a Irán algún tipo de acuerdo que implique enviar dinero al país. Teme que lo comparen con Jimmy Carter, por dejar atrás a hombres de una forma que los convierte en rehenes, algo que nuestro intento en las instalaciones nucleares, disfrazado de operación de rescate, casi puso de relieve para él. Tiene miedo al rechazo de los neoconservadores, del lobby israelí y del complejo militar industrial del Estado Profundo, que ha estado animando esta guerra tanto en Estados Unidos como en Israel, y también entre sus donantes, y, de forma crucial, entre los coinversores. Muchos miembros de su familia, Kushner, su yerno, Eric Trump, sus 2 hijos y el propio Trump, están profundamente vinculados a inversiones procedentes de los Emiratos, de los saudíes y de los israelíes. Y los fondos soberanos de esos países son esenciales para su propio futuro financiero personal. Todos esos factores han influido en que Trump se haya quedado atascado en esta especie de punto muerto. No quiere firmar un acuerdo que Irán sí podría firmar. Sabe que realmente no puede escalar el conflicto porque la ventaja en una escalada está del lado de Irán, pero al mismo tiempo entiende que si se retira,
recibirá críticas de distintos actores. Ahora bien, lo que ha cambiado con el tiempo es que los cataríes y los saudíes pasaron de animar la guerra a querer una salida de ella. Así que entre bastidores, por lo que he oído, los saudíes y en general todos en el Golfo, cuando Trump dice que todos en el Golfo estaban de acuerdo salvo Omán, tiene razón en cuanto a lo que le transmitieron antes de la guerra. Pero los cataríes y los saudíes se retiraron y dieron marcha atrás rápidamente, al darse cuenta de que aquello no estaba yendo nada bien. Los kuwaitíes y los bahrainíes, en su mayoría, seguirán lo que quieran los saudíes y los cataríes. Así que los únicos que quedan aquí impulsando una mayor escalada de la guerra son los emiratíes, que crecieron jugando al Call of Duty y piensan que la guerra es un juego. Por supuesto, muchos emiratíes, parte del liderazgo emiratí, están vinculados a los archivos de Epstein y cosas por el estilo. Pero fueron ellos los que estuvieron detrás de una inversión de unos $500 millones en World Liberty Financial, uno de esos fraudes con criptomonedas que Trump hizo a montones entre su elección y su toma de posesión. Y eso fue básicamente un regalo de $500 millones a la familia Trump. Así que ahora, los hermanos Trump están invertidos en la empresa israelí de drones, que también está sacando beneficio de la guerra. Jared Kushner ha recibido enormes inversiones de los emiratíes, los saudíes y otros vinculados al conflicto. Witkoff tiene negocios inmobiliarios relacionados con los emiratíes, los israelíes y los saudíes. Así que hay muchos lazos financieros personales. Y se oyeron rumores de que esos $300 mil millones que se están mencionando formarían parte de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Lo importante es que Witkoff intentaba comunicarse con alguien, con quien fuera, porque los iraníes habituales ya no le hablan. Así que buscaba cualquier taller mecánico por ahí y decía, oye, diles que apoyaré esos $300 mil millones siempre que nos llevemos una parte, porque de eso va todo esto. Es básicamente una gran operación de extorsión. En resumen, Trump dirige la Casa Blanca como si fuera la familia Corleone, solo que de algún modo más torpe. Y ese ha sido el modo de actuar todo el tiempo. El problema es que él no puede admitir una derrota. No sabe cómo manejar las críticas del lobby israelí, de los donantes alineados con Israel y de la gente de llamado Estado Profundo aquí en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo sabe que no puede escalar la situación sin que todo empeore mucho más. Y ahí es donde se ha producido una especie de estancamiento. Ahora bien, lo que podría haber cambiado las cosas es lo que Larry Johnson contó la semana pasada. Me han dicho que en la Casa Blanca recibieron el mensaje que Larry Johnson había transmitido, que Irán ha declarado que si no se alcanza un acuerdo y hay cualquier tipo de escalada, se retirarán de las negociaciones, abandonarán el Tratado de No Proliferación y detonarán un arma nuclear para demostrar que ya tienen capacidad nuclear. Y eso provocó una auténtica sacudida en la Casa Blanca. Así que había una expectativa entre gente como Vance, que llevaba meses intentando negociar un acuerdo, y Trump lo tira por tierra cada vez que Vance consigue algo. Trump lo echa abajo una y otra vez. Se esperaba que por fin firmara ese viernes, el viernes pasado, pero en el último momento dice algo como, bueno, quizá podamos presionarlos un poco más en algunos puntos. Y todos son cuestiones de imagen, de relaciones públicas. Trump quiere que Irán diga algo para poder decir, ¿veis? ¿Veis? Tengo la situación más o menos bajo control en cuanto al éxito de la guerra. E Irán, por supuesto, dijo que no de inmediato. Pero habrás notado, como acabas de ver, que hay mucha menos retórica encendida, mucho menos discurso agresivo. Ahora quiere hacerse amigo del líder supremo. Perdón por haber asesinado a tu padre, a tu madre, a tu esposa y a tu hijo. ¿Pero podríamos sentarnos a tomar un té? Ese es el tipo de mentalidad que tiene Trump hoy en día. Pero bueno, eso sigue siendo mejor que decir, quiero volver a matar a todo el mundo. Así que ahí es donde está Trump.
Su estado mental sigue deteriorado, su capacidad de decisión está afectada. Siempre existe el riesgo de que en cualquier momento todo se descarrile. Pero la gran amenaza iraní, la forma definitiva de humillar a Trump, sería que Irán consiguiera armas nucleares después de todo esto y presumiera de tenerlas. Esa sería una humillación de la que casi no podría recuperarse. De casi cualquier otra cosa, sí podría. Que lo comparen con Obama, con Jimmy Carter o con cualquiera de ellos, de todo eso puede recuperarse. De lo que no puede recuperarse es de su propio ego. Le decía a alguien hoy que Irán tiene 3 fases: humillación, escalada y dominación. No pensé que eso fuera a convertirse en una terminología de la geopolítica, pero cuando tu presidente es un Donald Trump mentalmente disminuido, lo es. Y por eso creo que ahora soy más optimista que en meses de que saldremos antes de que acabe el mes. Porque hay una cosa clara, incluso si Irán está faroleando, Trump no puede soportarlo. Si hay un riesgo del 5%, ya es demasiado alto para que Trump siga adelante con nada. Lo que significa que tiene que decirles a los israelíes que se retiren y a nosotros que levantemos el bloqueo. En ese caso, Irán tendrá dificultades para mantener cerrado el estrecho de Hormuz si no hay un bloqueo. Entonces la presión de China, Rusia y del sur global aumentará mucho más, y su justificación legal se reducirá drásticamente. Mientras exista un bloqueo, tienen una base legal para limitar todo el tráfico que entra y sale del estrecho de Hormuz. Sin el bloqueo, no la tienen. Pero sigue existiendo el problema de Israel. Y tienes razón. Israel sigue actuando como un agente provocador en todo esto, con su escalada en Líbano y su escalada en Gaza. Pero creo que Trump hará lo mismo que Reagan a principios de los años 80, cuando Reagan se retiró tras los atentados de Beirut contra los cuarteles y luego le dijo a Israel que se calmara. Y creo que vimos a Trump tanteando y probando eso. ¿Cómo reaccionarían distintos sectores del público estadounidense si me oyen insultar a Bibi? Lo haya hecho o no, está poniendo a prueba esa narrativa. Ya le han pasado los datos de las encuestas, de la gente que las hace. Ahora mismo, los estadounidenses ven a Donald Trump como alguien débil, y él odia que lo vean así. Básicamente, hay formas más vulgares de decirlo. Digamos que Bibi lo está llevando de la correa, por decirlo así, usando una expresión otras partes de la cultura estadounidense. Pero eso de Bibi es una especie de aliteración. Es la frase popular que la gente usa cuando responde a las encuestas. Rima un poco con bruja, y a Trump le molesta tanto esa percepción como el riesgo de quedar en ridículo. Así que el hecho de que él dejara caer esa idea y no recibiera muchas críticas, incluso Mark Levin se dedicó a justificar por qué la historia no debería haberse filtrado, pero no dijo que no fuera cierta, ni atacó a Trump, me indica que ese es el camino que está siguiendo. Así que tiene que conseguir que Bibi se calme, que dé un paso atrás y sea lo bastante prudente como para decir, levantamos el bloqueo, el estrecho está abierto y todo va bien, proclamemos la victoria y vámonos a casa. Creo que eso es más probable que firmar cualquier acuerdo, porque aunque los cataríes han dado un paso al frente y han dicho que harán de intermediarios para aliviar las sanciones sobre los activos iraníes congelados por Estados Unidos, no creo que eso cambie mucho las cosas. A Trump le molesta cualquier idea de que haya dado dinero a Irán, sobre todo por la comparación con Obama. Así que creo que es muy poco probable que lleguemos a un acuerdo. Pero sí creo que es bastante probable que salgamos y que el estrecho se normalice más o menos. Y lo siguiente, probablemente el próximo anuncio será algo así como, ¿qué están haciendo los saudíes y los cataríes? ¿Van a crear una nueva arquitectura de paz con Pakistán, Turquía e Irán? Y dentro de esa arquitectura, para contener aún más el proyecto del Gran Israel y para que Estados Unidos se retire todavía más de Oriente Medio. Porque siendo realistas, ¿qué bien hemos hecho allí? Nunca he sido partidario de que estemos allí. Pero incluso para quienes sí lo eran, cuesta mucho justificar el gasto.
Es difícil para los países árabes y musulmanes que lo apoyaron, lo facilitaron y lo financiaron decir que fue un buen uso del dinero. Lo único que han conseguido es ponerse una gran diana en la espalda. Con la presencia de bases militares estadounidenses, Irán ha causado daños graves y muy costosos a esas instalaciones. Restaurarlas sería una operación carísima. Si sumas todo eso, creo que dentro de un año, el resultado será un Irán más fuerte y más independiente que antes. Estados Unidos estará más alejado de Oriente Medio que nunca. Israel estará más contenido de lo que ha estado en mucho tiempo. Y el mundo mirará de nuevo, solo que no de la forma en que Trump pensaba que lo estaba redibujando aquel 28 de febrero. Hace apenas unos minutos, antes de entrar en directo, Robert, hemos sabido que el Senado de Estados Unidos ha votado a favor de una resolución que limita el poder de Trump en relación con la guerra con Irán. La Cámara de Representantes aprobó la medida con una mayoría de 215 votos frente a 208, después de que 4 republicanos se unieran a los demócratas. Creo que esto tiene algún tipo de relación con la opinión pública en Estados Unidos. Hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo en Oriente Medio y por hasta qué punto Estados Unidos va a implicarse en esta guerra. Sabemos que Benjamin Netanyahu no quiere que Estados Unidos se retire de la región. Están sobre todo preocupados porque quieren participar en la guerra contra el Líbano, ya que no quieren retirarse de allí. Y sabemos lo que ha pasado con el caso del Líbano y cómo emitieron una especie de comunicado, un anuncio diciendo que iban a atacar Dahia, la zona sur de Beirut. Entonces, Irán respondió con un anuncio similar. Tenéis que abandonar la parte norte de Israel, porque vamos a hacer lo mismo que intentasteis hacer en Beirut, en Dahia, en la zona sur de Beirut. Y esa es la preocupación ahora mismo, incluso en el Senado de Estados Unidos. Quieren limitar lo que Donald Trump puede hacer. Hasta ahora, no lo han conseguido. Y parece que las cosas se están poniendo serias en el país. ¿Hasta qué punto crees que eso va a profundizarse con el paso del tiempo, en tu opinión, con la opinión pública, con los partidos políticos? Algunos republicanos, diría yo, muestran una gran división dentro de la base que votó por Donald Trump, el movimiento MAGA, respecto a lo que Trump está haciendo hoy, con el caso de, él defendía la idea de no más guerras, de acabar con las guerras interminables. Y ahora mismo está atrapado en una guerra en Oriente Medio, como tú mismo has mencionado, con la situación que hay allí. ¿Cómo ves la situación interna y de qué manera lo que está ocurriendo en Estados Unidos puede influir en las decisiones de Trump en Oriente Medio? Así que la naturaleza de esa votación, ahora que tanto la Cámara de Representantes como el Senado han votado que Trump no tiene autorización para emprender ninguna acción bélica, militar o cinética adicional contra Irán, es, en mi opinión, constitucionalmente vinculante. Veo a gente diciendo, bueno, Trump puede vetarlo. En realidad no, porque la Constitución otorga exclusivamente al Congreso la autoridad para declarar la guerra, y eso se decidió de forma deliberada. Pensaban que una sola persona nunca debía tener el poder de involucrarnos en una guerra en cualquier parte del mundo. Y de hecho, incluso bajo la Ley de Poderes de Guerra, que intentó plasmar esos principios en la legislación, solo el Congreso puede autorizar, iniciar o proponer una guerra. El presidente, eso sí, puede actuar en defensa propia cuando y donde sea necesario. Así que crearon la Ley de Resolución de Poderes de Guerra para recoger esos dos principios. Y eso se convirtió en ley, creo que superando el veto de Nixon, si no recuerdo mal, pero lo único que hizo fue establecer un protocolo sobre cómo manejarían esto en el futuro. Y una vez que pasaba cierto plazo, Trump tenía que obtener la autorización del Congreso. Nunca lo hizo. Pero aquí se ha ido un paso más allá. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han dicho que no puede seguir adelante.
Y sería como si el presidente vetara, bueno, como ahora tienes que conseguir la aprobación del Senado para ciertos nombramientos en el Ejecutivo, para jueces, para tratados, y así sucesivamente. Imagina que el presidente dijera, no, el Senado ha rechazado este tratado, pero yo veto su rechazo del tratado. No puede hacer eso. Así que en realidad no tiene ninguna autoridad constitucional para vetar que ellos digan no puedes intervenir. Lo que están diciendo es, no solo no hemos autorizado este conflicto, sino que además te estamos retirando la autorización. Por eso, el primer artículo de un posible juicio político contra el presidente Trump sería si entra y lanza cualquier tipo de escalada militar significativa con Irán después de esta fecha. Sería un acto inconstitucional y también un acto que podría considerarse un crimen de guerra, porque si no tienes autorización y no se trata de defensa propia, entonces también puede verse como una acusación de crimen de guerra. Y va a tener una Cámara de Representantes demócrata y creo probablemente también un Senado demócrata, por lo que has explicado. Así que hay dos grandes problemas. El primero es que a lo largo de casi toda la historia de Estados Unidos, el partido que se percibe como más capaz de mantener al país fuera de una guerra ha ganado casi todas las elecciones del último siglo. Si se te ve como el partido que puede evitar una guerra, es muy raro que no ganes ese ciclo electoral. Ahora mismo, los demócratas tienen una ventaja de 2 dígitos en ese aspecto, y sigue creciendo y creciendo. Antes solía estar más ajustado, o incluso Trump tenía la ventaja en elecciones o legislativas anteriores. Así que los republicanos lo hicieron. Así de mal están las cosas para Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. Luego hay otros factores, como la economía, la crisis del coste de la vida, la percepción de que los empleos no van bien para las familias trabajadoras, que la sanidad y la vivienda son inasequibles e inaccesibles para demasiadas familias de clase trabajadora en Estados Unidos. Y los archivos de Epstein son un gran escándalo. Y también están apareciendo algunos casos de corrupción y fraude. No sé si viste la historia de Albania, pero resulta que unos cataríes eran dueños de una isla en Albania, y Nat Rothschild presentó allí a Jared Kushner e Ivanka Trump. Decidieron simplemente quedarse con la isla, y según parece, por las investigaciones de la fiscalía, alguien sobornó a los funcionarios albaneses. Ya sabes, Albania, eso no sorprende a nadie. Son como Ucrania en lo que respecta a ética y gobierno, por decirlo así. Dejan en ridículo a cualquier vieja maquinaria política con la corrupción abierta que hay allí. Han congelado todas las cuentas relacionadas con el asunto, por lo grave que es. Pero esto te da una especie de microcosmos. El problema para Trump es que no solo tiene todo esto ocurriendo al mismo tiempo, la crisis del coste de la vida, las preocupaciones por el empleo, la vivienda, la sanidad y los asuntos del caso Epstein. Estos escándalos y los problemas económicos vienen acompañados de una sensación de traición entre muchos de los nuevos votantes de Trump. Son votantes jóvenes, minorías, millennials, gente de la generación Z, no exclusivamente, pero sí en gran medida. Y también votantes contrarios a la guerra, tanto del medio oeste industrial como del medio oeste rural, junto con el suroeste hispano, donde siempre ha existido un escepticismo histórico hacia las guerras, porque son sus familiares quienes de forma desproporcionada acaban sirviendo en esos conflictos que terminan con bajas y muertes. El problema es que todos ellos están conectados con la guerra. Piensan, ¿por qué tenemos una crisis del coste de la vida? Porque los precios de la energía se han disparado a causa de esta guerra. ¿Por qué el escándalo de los archivos de Epstein? ¿Por qué nunca se reveló? Por el lobby israelí. ¿Y por qué la gente siente una especie de traición o de cambio de lealtades? Porque si prometiste que no habría nuevas guerras, que no estarías en el bolsillo de nadie, que acabarías con el Estado profundo y que no dependerías de la clase donante,
Todos ellos se sienten traicionados por esta guerra. Así que si integras esos factores políticamente, cuando solo 2 de esos 4 factores han estado presentes en unas elecciones de mitad de mandato, el partido en el poder ha perdido, de media, más de 50 escaños en la Cámara de Representantes y en el Senado ha perdido el 75% de los escaños en disputa. ¿Qué significaría eso? Significaría perder más de 50 escaños en la Cámara en este ciclo, lo que daría a los demócratas una mayoría enorme. Y también significaría perder 8 escaños en el Senado, y no solo perder el control, sino acabar con 55, 56, incluso 57 senadores demócratas. En ese punto, bastaría con que unos pocos republicanos, un 10 o un 20%, se unieran y de repente no estaríamos solo hablando de un proceso de destitución, sino de condena y destitución efectiva. Eso fue lo que dijo el presidente. Se enfrenta a un riesgo muy serio en las elecciones de mitad de mandato por esta guerra. Un riesgo económico grave, un riesgo de choque energético. Y eso sin entrar siquiera en el hecho de que los mercados bursátiles están afrontando una combinación de factores que ya hundieron los mercados en el pasado. Un choque de precios como el del 73, que hundió aquel mercado. Un choque tecnológico, una burbuja tecnológica que hundió el mercado de las .com. Los problemas de capital, de financiación privada y de crédito que provocaron la crisis financiera global. Y después una crisis de liquidez que causó el desplome del 86. Pues bien, ahora mismo hay problemas de liquidez en los mercados bursátiles. Y también hay dudas sobre posibles burbujas, en particular sobre una burbuja de inteligencia artificial dentro de esos mismos mercados. Tenemos un shock de precios que sigue en marcha y que todavía no hemos sentido del todo, porque literalmente volcamos todas nuestras reservas estratégicas al mercado global para intentar mantener los precios bajos. Eso ya no está ahí. Se acaba en un par de semanas, incluso en Estados Unidos y en Occidente, en cuanto a las reservas disponibles que podemos usar. Y además, hay una crisis en el capital privado, donde algunos nombres muy grandes, los BlackRock del mundo, por ejemplo, están viendo cómo sus distintas filiales en los mercados de capital privado y de crédito privado están en serios problemas. Están negando reembolsos y cosas por el estilo. Así que podríamos ver un colapso bursátil en medio de todo esto. Y ahí es donde Trump se enfrenta a un riesgo enorme. Sabe que se enfrenta a un riesgo enorme desde que Irán dijo algo como: quizá tengamos armas nucleares y las mostraremos al mundo para humillarte y crear disuasión. Aún así, Trump seguía sin estar dispuesto a ceder y aceptar un acuerdo. Pero ahora creo que entiende que el riesgo político es alto, el riesgo económico es altísimo y el riesgo para su propia fortuna y su situación financiera también lo es. Porque si los emiratíes deciden, y siguen estando un poco locos, pero si algún día se echan atrás, como están haciendo los saudíes, de repente desaparece gran parte de los fondos de Kushner. Y también muchos otros fondos vinculados al entramado de riqueza familiar que Trump ha estado construyendo durante su segundo mandato. Así que toda la motivación y los incentivos apuntan a salir y hacerlo cuanto antes. Y creo que eso es lo que probablemente ocurra. En realidad, vamos a tener a un Trump más racional, pero no por motivos lógicos o estratégicos, sino por miedo a la humillación. Y eso lo saben perfectamente todos los demás en la Casa Blanca y en el Partido Republicano. Ahora, tanto la Cámara de Representantes como el Senado han dejado constancia oficial, algo muy poco común en la historia legal de Estados Unidos, de que ya no tiene autoridad para escalar más. Eso le quita esa carta de la baraja, le impide actuar de una forma que luego no le salga el tiro por la culata en un futuro proceso de destitución. Así que aumentan las probabilidades de que salgamos. La cuestión es, ¿salimos con algún tipo de acuerdo que permita un Oriente Medio estable en el futuro o simplemente salimos corriendo y fingimos que hemos ganado? Yo creo que lo segundo es lo más probable,
viendo la mentalidad y el estado de ánimo que tiene Trump ahora mismo. It's more likely given Trump's current mindset and mentality. I think there is no good Creo que ahora mismo no hay una buena salida para Donald Trump. Y una de las razones es que esta guerra, que fue una guerra elegida, ha agotado el arsenal estadounidense, sobre todo en lo que se refiere a misiles de crucero y otros sistemas. Durante la guerra, también se fueron agotando los interceptores. Hubo informes que decían que con el sistema THAAD se había consumido alrededor del 50% de los interceptores. El problema es cómo va a reponerlos, cómo va a volver al nivel que tenía antes de que empezara esta guerra. Fue a China, y creo que parte del plan era cerrar un nuevo acuerdo sobre minerales de tierras raras y mejorar esa cooperación, pero parece que eso no salió bien. and just improve that. It seems that that didn't work well. That's why you see yesterday Marco Rubio talking about. Por eso, ayer vimos a Marco Rubio hablando de cómo dependemos en un 90% de esos minerales que vienen de China. Tenemos que diversificar. Fue a Armenia, hizo un nuevo acuerdo con Armenia. No sé cuáles son las capacidades de Armenia para suministrar ese tipo de minerales a Estados Unidos. Pero al fin y al cabo, todos estos son problemas que el propio Donald Trump creó para su administración y para el país. Y por eso, no sé si incluso la continuación de la guerra va a agotar aún más las reservas de Estados Unidos. Ya sabes, 39 días de guerra. Miras a Irán hoy y ahí están de nuevo. Tienen el mismo número de misiles y de drones, pero ya sabes, hubo informes, incluso en el New York Times, que hablaban de esto. Así que esta es la realidad en la que él está. Y no sé cuál podría ser la salida, una buena salida, una salida segura, una salida que le permita salvar la cara a Donald Trump para ayudarle. No veo que eso venga de Irán. Tampoco lo veo venir de Israel, porque Benjamin Netanyahu no quiere ayudarle. Es imposible conseguirlo de Benjamin Netanyahu. Haría todo lo contrario. Creo que una de las razones por las que tuvo esa llamada telefónica, ya sabes, por el tema del Líbano, fue precisamente esa llamada de la que informó Axios, en la que Donald Trump hablaba mal de Benjamin Netanyahu. Entonces él, hoy, en una nueva entrevista, confirmó que lo hizo. A Benjamin Netanyahu le preguntaron si eso había ocurrido, y de alguna manera dijo que sí, que había pasado. Así que esta es la situación desesperada que creó Donald Trump. Pero él no está allí. No quiere echarle la culpa a Benjamin Netanyahu. No sé por qué. Y podría hacer algo al respecto sobre Israel. Eres el tipo fuerte en Oriente Medio, pues ve y enfréntalo tú solo. ¿Por qué? Ese es el problema. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la forma en que Donald Trump podría redefinir o reconsiderar su posición para salir de la guerra, pero intentando que tenga, digamos, las menores consecuencias posibles? Creo que, siendo realistas, su idea de que podría encontrar la forma de presionar a Irán para conseguir una salida que le salvara la cara no se ha cumplido. Y como Irán lo sabe, no creo que estén actuando de manera irracional. Creo que ellos ven su disuasión futura como algo que requiere una salida humillante, no una salida honorable para Estados Unidos. Porque una salida honorable, desde su punto de vista, aumenta el riesgo. Podrían volver a ser atacados. En cambio, Iran to Devita, it's en Corea, en Vietnam, sirvo en definitivamente. Det är method, que se vill revask step till stack how un möjdan. Revisiting an attack on Iran. And so I agree with you. So that Así que estoy de acuerdo contigo. Lo que han tenido que hacer es aumentar cada vez más el riesgo de humillación, el factor miedo, en lugar de usar la zanahoria. Tienen que ser con el palo porque la zanahoria no está disponible para Trump. Ahora bien, creo que la forma en que Trump puede vender esto es en varios niveles. Primero, coincido con el Dr. Parsi, del Instituto Quincy para la Práctica Responsable del Estado, que lleva el nombre de mi tataratatío, John Quincy Adams, quien dijo que no se debe ir al extranjero en busca de monstruos que destruir. Mearsheimer y Walt tuvieron hace poco un gran debate con Victoria Nuland y Mike Pompeo en Canadá. What's fascinating is Pompeo still didn't get it.
Lo curioso es que Pompeo todavía no lo entendía. Pompeo decía algo así como, Irán es un monstruo que merece ser destruido. Pero el argumento de John Quincy Adams era otro. Da igual que pienses que alguien es un monstruo. No puedes mantener una república constitucional y al mismo tiempo ser un imperio que va por el mundo buscando monstruos que destruir. Pero ni siquiera fueron capaces de entender eso en el debate. Aunque bueno, tampoco sorprende. Así que la única salida es simplemente salir. Y Trump puede fingir que ha salido victorioso, pero eso elimina el mayor miedo y el mayor riesgo, el impacto en la economía, en su propio futuro político, y la humillación global de que Irán demuestre que ahora tiene armas nucleares a causa de la guerra. Y creo que eso será lo que más le motive. El palo más que la zanahoria, el miedo más que la esperanza. Y la forma en que podría venderlo es simplemente vendiéndolo. Quiero decir, a la mayoría de sus votantes no les va a importar. La mayoría de los electores estarán contentos de que todo haya terminado y de que los precios puedan empezar a bajar, que la economía se estabilice, que el riesgo de una escalada quede contenido. Y coincido con el Dr. Parsi en lo que respecta a Israel. La realidad es que Bibi necesita a Trump mucho más de lo que Trump necesita a Bibi en este momento. Bibi va a tener elecciones en otoño, y Trump es el único líder del mundo con el que él es popular. No es en nuestro propio país, como él mismo ha dicho. Su propio encuestador, Tony Fabricio, está trabajando para el rival, Naftali Bennett. Ahora bien, no creo que Bennett sea realmente una mejora respecto a Bibi, si escuchas a Bennett con atención. Pero para el futuro político de Bibi, necesita que Trump lo respalde durante esa fase de primarias. Si hay más enfrentamientos en los que Trump diga, no quiero que Bibi sea presidente o el futuro primer ministro de Israel, entonces Bibi no será el futuro primer ministro de Israel. Rezenase Kasnal, volverá al juicio, volverá a la cárcel. Y es development su lemote político y su etita en una prisión israelí. Así que Trump tiene toda la influencia que quiera usar contra Bibi, y especialmente ahora mismo. La pregunta es, ¿va a empezar a usarla? Creo que mantuvo esa conversación y filtró su contenido para ver si la clase de donantes aquí se rebelaría de verdad. Y no lo hicieron. No hubo una gran rebelión de donantes diciéndole a Trump que tenía que dejar de criticar a Bibi. Y cuando vio eso, además, su propio encuestador está trabajando para Bennett. Eso te dice que no hay nada cerrado con su grupo de donantes aquí. En cuanto a Bibi personalmente, eso lo deja muy dependiente de Trump. Así que Trump tiene que aprovechar esa ventaja. También tiene que usarlo de una forma muy visible, muy pública, como hizo Reagan a principios de los años 80. Eso le devolvería parte del respeto público que ha perdido al ser visto como alguien manejado, como un títere de Bibi y del lobby israelí. Le vendría muy bien darle un golpe político a Bibi en público y volver a ponerlo en su sitio. Y eso solo se demuestra con hechos. Esa es la otra cosa que Irán está decidido a hacer ahora. Ya no les importan las palabras ni lo que esté escrito. Ha quedado claro que quieren acción. Así que no se trata de decir, tenemos un alto el fuego, sino de poder disparar. Para Israel, un alto el fuego significa que no les disparen a ellos. No esa versión de alto el fuego. Un alto el fuego real. No volver a entrar en Gaza, no volver a entrar en Líbano y mantenerse en silencio durante el resto de la campaña electoral. Y Bibi tiene que ganar por sus propios méritos, no bajo la cobertura de otra guerra. Y creo que si no lo hace, Trump se arriesga a la humillación global que Irán le está prometiendo con una demostración de armas nucleares. Y te aseguro que eso le quita el sueño a Trump todas las noches. Así que ese miedo, creo, será lo que más le impulse y probablemente le lleve a hacer lo que hace tiempo debería haber hecho. Poner a Bibi en su sitio y a Israel dentro de sus propias fronteras. Do you think that
¿Cree que Benjamín Netanyahu, sí, bueno, supongamos que Donald Trump se retira de la región, ¿qué pasaría con Benjamín Netanyahu en Israel? ¿Cuáles serían las repercusiones? ¿Qué consecuencias habría en Israel y en la forma en que los israelíes reaccionarían? Porque sabemos lo que está ocurriendo con el poder militar de Israel. Están en la parte sur del Líbano, hablan de avanzar y de ganar más territorio, pero sabemos que la realidad es distinta. El Líbano no va a ser lo mismo que ha pasado en Gaza. El Líbano tiene fuerza, tiene poder militar para responder. Por eso están desesperados. Tuvimos al embajador de Israel ante la ONU hablando de cómo estos drones están teniendo un enorme impacto en el campo de batalla, causando mucho sufrimiento a los soldados israelíes, al sistema de defensa aérea y a los sistemas de comunicación que tienen. Así que, ¿qué pasaría con Israel si, supongamos, la administración de Donald Trump decidiera retirarse de la región, sin llegar a ningún tipo de acuerdo, igual que hizo, ¿te acuerdas? Con los yemeníes en el Mar Rojo. Dijo, han capitulado, no nos van a atacar, nos vamos de aquí, volvemos a casa. Haría lo mismo, la versión yemení y la versión del Mar Rojo, y se volvería a casa. ¿Qué pasaría con Israel al día siguiente? Esa sería una pregunta interesante. Quiero decir, creo que es del propio interés de Israel contenerse. Pienso que se han hecho daño a sí mismos. Se han convertido en un paria político en la opinión pública, incluso en Estados Unidos. Es natural que países pequeños, rodeados de lo que perciben como adversarios, busquen crear una relación parasitaria con una potencia mayor para que luche sus guerras por ellos, porque no pueden hacerlo en sus propios términos. Pero viven en un estado constante de miedo y preocupación por su entorno. Así que entiendo la lógica de por qué Israel ha pensado y actuado como lo ha hecho, pero la realidad práctica es que eso les ha salido mal políticamente. Tienen más adversarios que nunca. Los acuerdos de Abraham están muertos, o en todo caso agonizando, pese a la mentalidad delirante de Trump al respecto. Eso se le transmitió con mucha claridad por parte de varias personas, para que no volviera a mencionarlo. Así que creo que Israel tiene que volver a su sitio. La realidad es que si dejaran de matar a palestinos, libaneses, sirios y a todos los demás cada día, el resto del mundo estaría dispuesto a llegar a algún tipo de distensión con ellos. Lo que se pide es reconocimiento y respeto por los derechos del pueblo palestino. Pero eso puede ser algo que se negocie con el tiempo, y al menos podrían reducir las hostilidades. Ahora bien, eso requerirá que salgan del Líbano y que respeten el alto el fuego en Gaza. Si no lo hacen, seguirán perdiendo aliados y se arriesgan a poner en peligro todo su futuro político, de una forma que creo que no alcanzan a comprender del todo. Las dos primeras generaciones del liderazgo israelí eran muy conscientes de lo mal que podían ir las cosas en la opinión pública y de lo destructivo que eso podía ser para sus ambiciones y aspiraciones como país. Esta generación, en cambio, no lo es. Y la generación posterior al 7 de octubre, como he dicho, ha perdido la cabeza y el alma después de aquello, y lo muestran a diario. Pero cuando actúan contra cristianos y libaneses, y no solo contra palestinos, ya no pueden salirse con la suya como antes. Antes, había una percepción pública hostil hacia Hamas, hostil hacia la causa palestina en algunas partes del mundo, y eso les daba cierto margen. Pero todo eso se desvanece y desaparece en el momento en que atacas iglesias católicas, iglesias cristianas, iglesias ortodoxas, comunidades cristianas históricas. Cuando estás matando a más de 3,000 libaneses en menos de un mes, o mes y medio como han hecho, cuando estás atacando a niñas que vuelven a casa en bicicleta, cuando cada día aparece otra historia de un niño asesinado por Israel, cuando no están ocupados saqueando casas y destruyendo objetos religiosos cristianos, entonces han perdido la cabeza y el alma. Y Europa ha estado totalmente ausente, desaparecida. Europa debería haber intervenido para servir de contrapeso a todo esto, pero no lo hizo. Y por supuesto, nosotros tampoco hemos hecho gran cosa.
pero ahora tenemos que hacerlo. Y creo que por el bien de Israel, deberían darse cuenta de que no pueden seguir en el Líbano. Tenemos que reconocer lo que está pasando en Gaza. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en nuestras propias defensas. Hay que dejar de obsesionarse con derribar a todos los demás regímenes de todo Oriente Medio y volver a la cordura. Si no lo hacen, se arriesgan seriamente a perder su futuro político, porque ya son un paria en Estados Unidos. He estudiado este tema durante mucho tiempo. Ya hace año y medio pensé que iban por ese camino. Dije que, para la próxima década, serían un paria político en Estados Unidos. Y ya lo son, salvo entre los evangélicos mayores de 50 años. Ese es el único grupo que tiene una opinión positiva de Israel. Incluso dentro de ese grupo, que antes era 95-5 a favor de Israel, ahora es solo 2-1. Un tercio de ellos también se ha bajado del tren. Los evangélicos menores de 50 años no quieren saber nada de Israel. Y todos los demás grupos demográficos, incluidos los votantes judíos, son escépticos con Israel, sobre todo si no son de la generación del baby boom. Así que están dependiendo de una generación que se está acabando y del control desproporcionado de una clase donante, algo que en mi opinión es a corto plazo, no a largo. Acabar con Thomas Massie les ha hecho más daño del que podrían imaginar, porque ha despertado y abierto los ojos a todo un grupo amplio de gente joven que no entendía hasta qué punto el lobby israelí está literalmente comprando a nuestros miembros del Congreso e intimidándolos para que trabajen para otra nación. Y en medio de todo esto, para que te hagas una idea de su arrogancia, dicen algo así como, ¿por qué no unimos las tecnologías militares de Estados Unidos, la base misma, el fundamento, con las del ejército israelí? Así tendrían acceso desde abajo y desde arriba a todos nuestros secretos militares. Es una locura. Nunca hemos dado eso a ningún otro país. Ni en la OTAN, ni en tiempos de guerra con un aliado, a nadie. Y ahora se lo vamos a dar a Israel, precisamente. En medio de todo esto, cuando son un paria político, cuando la aprobación de Bibi Netanyahu en Estados Unidos está por los suelos, es una locura, de verdad. Y eso va a empezar a verse en las campañas y en las elecciones, y habrá una rebelión. Así que el futuro de Israel está realmente políticamente contado, a menos que empiecen a contenerse y a centrarse en sí mismos, no en todos los que les rodean, y se enfoquen en un acuerdo de paz real con los palestinos. Que detengan su guerra contra Hezbollah, su guerra en Siria, sus guerras en Cisjordania y en Gaza, y su guerra contra Irán. Si no despiertan ante esa realidad, puede que dentro de 10 años no existen noms en los polling points, Pero ya están hablando de enfrentarse a Turquía y a Egipto. Y yo diría que el tipo que está defendiendo eso, Jonathan Pollard, que por cierto es un espía israelí, es muy popular en Israel. Representa a la mayoría de la gente allí. Así es como se sienten respecto a la región. Creen que tienen que luchar contra todos los países de su entorno. Y esa no es su guerra. Creo que una de las cosas que ha pasado hace poco, hace 2 o 3 días, es que Estados Unidos va a integrar su ejército con el ejército israelí. No sé qué significa eso. ¿Quiere decir que van a luchar contra Turquía? ¿Van a ir a la guerra con Turquía, con Egipto? ¿Y qué beneficio tiene eso para Estados Unidos? El mundo se está transformando, cambiando de forma. Fíjate en lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en San Petersburgo. Todo el sur global está allí, negociando, hablando de nuevos tipos de vínculos, de asociaciones, mientras Estados Unidos está atrapado en 2 guerras, una en Ucrania y otra en Mendia. Y nadie sabe muy bien qué es eso. Y nadie quería eso.
I think you're seeing a massive shift. Creo que estamos viendo un cambio enorme y que lo que sostuvo a Israel fue un conjunto muy particular de circunstancias históricas. Primero, la existencia del Imperio Otomano y después la Primera Guerra Mundial, que puso fin a ese imperio. Eso les permitió conseguir muchos títulos de propiedad a bajo coste, de formas que normalmente no se habrían concedido. Luego, la Primera Guerra Mundial trajo el mandato británico y el colapso del Imperio Otomano, algo de lo que pudieron sacar provecho para avanzar en sus ambiciones. Después, el impacto del Holocausto sirvió no solo para atraer a mucha gente, sino también para motivar a judíos adinerados y afines en todo el mundo a decir, hay que apoyar al Estado de Israel. A veces era por culpa, otras por orgullo, pero creo que fue una mezcla, en gran parte a causa del Holocausto. Y más tarde, con la Unión Soviética y el alineamiento con Estados Unidos durante la Guerra Fría. Luego llegaron los problemas y los incidentes relacionados con el periodo posterior al 11 de septiembre. Eso generó cierto miedo a la inmigración islámica y también miedo al Islam político, al Islam politizado y radicalizado. Toda esa cadena de acontecimientos les dio mucha protección en Occidente, una influencia desproporcionada en los centros de pensamiento, en los medios y también en el mundo académico. Y se lo han gastado todo a una velocidad récord. En unos 3 años lo han quemado por completo. Y no lo sé. De cara al futuro, ahora mismo los saudíes están más preocupados por ellos que por Irán. Si alguien me lo hubiera dicho hace 10 años, nadie habría pensado que eso fuera creíble. Pero aquí estamos. Quiero decir, imagina a saudíes, iraníes, turcos y pakistaníes llevándose bien y poniéndose de acuerdo en algo, especialmente en temas de seguridad nacional. Pero ese es el efecto del proyecto del Gran Israel. Eso es lo que hace, despertar a esas poblaciones que de otro modo seguirían dormidas. Y si lo miras en conjunto, creo que Israel sigue comportándose como una especie de imperio moribundo, aunque nunca haya sido un imperio. Ha sido más bien un aspirante a imperio regional. Pero actúa como tal, por su arrogancia, por su negación de la realidad, en lo logístico, en lo militar, en lo político y en lo económico. Quiero decir, lleva 3 años perdiendo población. Entre un 5 y un 20% de su gente ha abandonado el país, porque muchos no quieren vivir bajo bombas cada noche, ni formar parte de esa cultura de guerra constante. Y ahora que Occidente se ha despertado, sobre todo en Estados Unidos, ante el efecto corruptor que tienen sobre las políticas y la política occidental, creo que sus días están contados. Cuando la gente empieza a darse cuenta de que Israel espió a Estados Unidos para conseguir su programa nuclear en primer lugar, algo que negó y ocultó al presidente Kennedy, todo encaja. Después de eso, usaron a Pollard para vender secretos a la Unión Soviética en pleno auge de la Guerra Fría, con el fin de fortalecer y enriquecer a Israel. Y más tarde, en los años 80, utilizaron a Robert Maxwell para infiltrarse, a través del senador Tower, en nuestra tecnología de los laboratorios nucleares y otras agencias de inteligencia, desviando información hacia sus propias empresas tecnológicas israelíes. Palantir está profundamente integrada en la estructura de poder israelí. Ese no es un ámbito que vaya a generar entusiasmo en mucha gente de cara al futuro. Así que creo que los días de Israel están contados en lo que respecta a su proyecto del Gran Israel. Creo que eso ya está perdido. Simplemente aún no lo saben. Cómo asuman esa realidad será algo interesante de ver. Y de eso dependerá el tipo de futuro que tengan. Si vuelven a unos principios más pacíficos, más orientados a la convivencia, que han considerado de forma intermitente a lo largo de su historia, entonces creo que tienen un futuro prometedor. Si por el contrario, quieren seguir con esa actitud belicista, militarista, imperialista, antihumana y deshumanizada hacia sus vecinos y quienes los rodean, con su proyecto del Gran Israel y su relación parasitaria con Occidente, entonces creo que el país podría desaparecer tan rápido como surgió en su momento.
I remember what Iran was negotiating during JCPOA. Recuerdo cuando Irán estaba negociando el acuerdo nuclear, el JCPOA, con la administración de Obama. Europa formaba parte de esas negociaciones. Europa era fuerte, era importante. Y si miramos a Europa hoy, parece que a nadie le importa lo que dicen los europeos. En Irán, a nadie le importa ya Europa. Y a Rusia tampoco, porque siguen con las mismas políticas, apoyando de alguna manera a Ucrania para que esta guerra continúe. ¿Y dónde está Europa hoy? Porque no condenaron, por ejemplo, la guerra contra Irán. No dijeron nada sobre esa guerra. No dijeron nada sobre la invasión israelí en la parte sur del Líbano. En Europa no pasa nada. Europa, de algún modo, se está apagando. No hay política exterior. Antes sabíamos que la política exterior de Europa la definía la OTAN. ¿Y quién es la OTAN hoy? Ya no veo a la OTAN. ¿Quiénes son esos países y quién decide en nombre de Europa? Who are these countries and who's deciding on the part of Europe? Es muy interesante de observar. Quiero decir, se lo he comentado a mis amigos demócratas. Gente como el congresista Ro Khanna probablemente se presente a las elecciones presidenciales de 2028 y lo hará, en gran parte, con una postura bastante escéptica respecto a Israel. Ese es el gran problema para los demócratas. ¿Cómo conectar de forma creíble con el voto pacifista, ese voto contrario a la guerra que Trump consiguió consolidar en 2024, pero que ahora está en peligro por sus propias acciones, sobre todo en la guerra con Irán, aunque también por no haber resuelto la guerra de Ucrania, que prometió solucionar rápidamente? El mismo día en que votaron para no autorizar más acciones en la guerra con Irán, los demócratas dijeron, pero queremos más sanciones contra Rusia y más apoyo para Ucrania. Vale, o sea, no me parece una gran mejora pasar de intentar hacer la guerra contra una civilización con un estado civilizacional como Irán, con toda su historia persa, a otra que ya tiene armas nucleares y un montón de ellas, más que todos los demás juntos, pese a lo que dijo el presidente sobre no poder contar las ojivas. Europa ha demostrado ser algo extraordinario, sobre todo para un continente que durante la Guerra Fría se enorgullecía de ser una especie de intermediario diplomático entre Estados Unidos y Rusia, y que ahora ha degenerado en una política propia de antes de la Primera Guerra Mundial. La irracionalidad, la fobia, el alarmismo, la obsesión con la guerra, especialmente tratándose de un régimen tan absurdo como el de Ucrania. Sabes, puede que ocurra dentro de una década, pero sin duda pasará en la próxima generación o en la siguiente, cuando la gente mire atrás y diga, ¿cómo demonios apoyaron a Ucrania? Uno de los países más corruptos del mundo, un país conocido por la trata de personas, por sus laboratorios biológicos, por sus mafias, por el blanqueo de dinero, todo eso. Ese es el país que, y Zelensky, ese tipo puesto hasta arriba. Ese es el hombre en el que depositamos toda nuestra esperanza y fe, fingiendo que era una mezcla de Churchill y Lincoln. Quiero decir, esto será humillante con el tiempo para los hijos, las hijas, los nietos y las nietas de esos supuestos líderes de Occidente. Pero el Reino Unido es un chiste. Los países nórdicos son un chiste. Los países bálticos son un chiste. Francia es un chiste. Alemania es un chiste. Ahora mismo, todos los grandes países de Europa se han convertido en una broma y están tan alejados de sus votantes que vamos a ver un colapso total de los grandes partidos del Reino Unido, los que han dominado durante un siglo. Vamos a ver un colapso completo del centro-izquierda y del centro-derecha en Francia. Ya hemos visto los primeros indicios de eso. Todo apunta a que serán Mélenchon y Le Pen, los llamados extrema izquierda y extrema derecha, como les gusta caricaturizarlos, como le gusta hacerlo a los medios occidentales. Podríamos ver alternativa para Alemania llegar a dominar el país, queriendo recuperar el acuerdo del carbón con Rusia que existía hace tiempo. Y ahora estamos viendo cómo Italia, de vez en cuando, se desvía de esa norma institucional. También lo hemos visto en Chequia y en otros lugares cuando hay unas elecciones limpias, como las que hubo en Rumanía.
En Bulgaria, por ejemplo, ves cómo la gente escéptica con la guerra está llegando al poder. Es lo que quieren los votantes, pero no están siendo representados y al mismo tiempo están empobreciendo a Europa a un nivel récord. Quiero decir, ¿de dónde creen que van a sacar todos los misiles, las bombas y los drones? ¿De qué base industrial? La han destruido. Dependían de la energía de Europa. Y ahora la segunda fuente de energía, la de Qatar en el Golfo, también se ha cortado. Y vosotros estáis ahí sentados diciendo, vaya, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos que centrarnos más en Rusia. Es una locura. Mientras tanto, provocan a Rusia de tal manera que en los círculos de opinión normales, respetables, ya se están escuchando frases como, quizá deberíamos usar un arma nuclear táctica. Y eso ahora mismo se está debatiendo en Rusia. Así de mal ha gestionado Occidente esta situación. Me recuerda a los años previos a la Primera Guerra Mundial. En menos de una década, regímenes que habían durado 300, 400, incluso 600 años desaparecieron. Ya hablemos del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Ruso, del Imperio Otomano o, en buena medida, del Imperio Británico. Todos se desmoronaron en apenas 5 o 10 años. Imperios que habían dominado durante siglos, que durante 30 generaciones eran lo único que la gente conocía, desaparecieron de la noche a la mañana por pura arrogancia, por no entender lo que iba a ocurrir en aquel conflicto. Y después, esos mismos líderes llevaron al mundo a una depresión global que dio lugar al fascismo, al comunismo y a otros 100 millones de muertos en los 20 años siguientes. Así que tenemos el mismo nivel de incompetentes en puestos de poder en todo el mundo occidental, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y eso es aterrador para el resto de nosotros, que tenemos que mirar cómo juegan a la ruleta con nuestras vidas y con nuestro futuro. Lo irónico de todo esto, y ojalá sea así, es que las personas más sensatas, las más racionales, actuando por su propio interés, las que podrían acabar salvando la situación, podrían ser Rusia, China e Irán, los llamados actores del mal, y sin embargo podrían ser los únicos capaces de tener la paz. Así de patas arriba se ha pasado el mundo en la última década. Sí, exactamente. Creo que Europa está yendo cuesta abajo y no tienen ninguna solución para lo que están afrontando. No quieren odiar a Rusia. Y además, tienen esta situación en Oriente Medio. Nadie sabe cuándo vamos a poner fin a la guerra en Oriente Medio. Creo que va a ser una guerra continua, sin final claro. Así que por ahora, no hay solución para Europa. Y ellos mismos ni siquiera hacen nada. ¿Hay alguno? Ya sabes, Ursula von der Crazy, Kaya Kauli. Mira a esta gente. ¿Alguien los confunde con, no sé, incluso con Chirac? Y ni hablar de los grandes líderes de antes. ¿Alguien los confunde con Churchill? Aunque Churchill tuviera sus problemas, dejando eso a un lado, nadie confunde a esta gente con los grandes líderes de Europa. Son una broma. Te olvidas de ellos 2 años después de que llegan al poder. Los echas en un año. Y luego todo el mundo se olvida. Tienen los índices de aprobación más bajos de la historia de Europa. Quiero decir, Macron en Francia, Merz en Alemania y Starmer en el Reino Unido. Están batiendo récords de lo odiados y despreciados que son por su propio pueblo. ¿Y por qué? Por una versión de educación cívica de tercero de primaria que aprendieron en el colegio. Es increíble, de verdad. Y esa impotencia, esa debilidad. Quiero decir, que Trump te zarandee así, cualquiera pensaría que sería humillante. Pero es que ya ni siquiera les queda orgullo a esta clase dirigente falsa de Europa. Es un grupo de chavales que jugaban al modelo de Naciones Unidas en el instituto, y ahora resulta que son ellos los que hacen de Naciones Unidas. Y estamos viendo el desastre que provoca esa mentalidad infantil, ese comportamiento de críos, ese complejo de superioridad y esa arrogancia que los consume. Alexander Mercuris, de The Duran, lo dijo muy bien una vez. Cuando la arrogancia se eleva demasiado, entonces, según la tradición griega, aparece Némesis. Y probablemente no haya mejor némesis que la civilización persa y la civilización rusa para hacer despertar al mundo occidental.
civilization to wake up the Western world. Yeah. Sí. Muchísimas gracias, Robert, por estar So con much, nosotros hoy. Robert, for being Un with us verdadero today. placer, como siempre. Great pleasure. Claro que sí, siempre es un gusto. Nos vemos pronto. See you soon. Chudos todos. Take care. Adiós.